Hoy vamos a hablar sobre cómo Dios nos habla y cómo responder a su llamada. Bienvenidos a Catholic Stuff, el programa ideal si quieres evangelizar al mundo. Soy tu presentador, Pablo Fernández. Lo que quiero decir en primer lugar es que Dios nos ha creado y nos ama enormemente. Él tiene pensado para cada uno de nosotros un plan, una vocación, desde toda la eternidad. No es un plan que haya cogido así al azar, al capricho, por suerte, sino porque Él nos ha creado y te conoce, nos conoce a todos perfectamente y sabe que con ese plan vamos a ser felices. Claro, ahora nos puede surgir la pregunta, ¿cómo puedo yo descubrir esa llamada, ¿no? Esa vocación de Dios? Lo más probable es que Dios no te llame por teléfono. Un segundo. Sí, dígame. Hola, soy Dios. Perdona, ¿puedes repetir quién eres? Dios tu creador. Quiero decirte tu vocación. ¿Ahora mismo? Sí, ahora mismo. ¿Estás listo? Vale, venga. Bueno, lo más probable es que a ti no te pase esto. Descubrir nuestra vocación, sea cual sea, lleva un proceso. A unos les cuesta más, a otros les cuesta menos, pero principalmente este proceso se hace con la oración, hablando y escuchando a Dios. ¿No? Algunos pueden decir, no, es que a mí Dios no me habla directamente. Lo más probable es que no te hable a ti directamente, sino que pues, una palabra de un amigo, una frase de un evangelio, cualquier cosa. El Espíritu Santo se sirve de cualquier cosa para hablar con nosotros. Pero claro, esto no es suficiente. Lo más importante es que tenemos que estar abiertos completamente, porque si vamos a hacer la oración así... Oh Dios mío, estoy dispuesto a hacer todo lo que tú quieras, todo, por muy difícil que sea, yo lo haré, lo que sea, de verdad. Excepto lo del celibato, que, bueno, ya sabes, eso no me va mucho, pero todo lo que tú quieras, todo lo que quieras, yo lo haré. Y, bueno, también lo de ser misionero, dejar el país y la familia, eso no, Dios mío, pero de verdad, aparte de eso, todo lo que tú quieras, yo lo haré. Y si tengo familia, Dios mío, no más de 2 hijos, sí, pero todo lo que tú quieras, yo lo haré. De verdad, Señor, todo lo que tú quieras. Claro, porque si nosotros vamos a hacer así la oración diciendo al Señor, sí, 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 y en el fondo estamos pensando, no, 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 es como, ¿sabes?, ducharse con un paraguas. ¿Te lo puedes imaginar? Ahora os voy a contar la historia de un chico polaco de 15 años llamado Raimundo Kolbe. Él en la oración había visto que Dios le llamaba a la vida religiosa, a ser franciscano, y él generosamente había respondido a esa llamada. Pero claro, también hubo tentaciones. Raimundo, por una parte, en su interior sentía el deseo de meterse en el ejército, de servir a Polonia. Pero por otra parte, también tenía el deseo de salvar almas, de entregarse a la vida religiosa. Finalmente se decidió a entrar en el ejército y justo cuando iba a contarle la noticia al rector, sonó la campana. Claro, tú ahora mismo te puedes estar preguntando, ¿y qué más da que suena la campana? Pues sí, sí importa. La campana era para avisar que venía su madre, para comunicarle la noticia que su hermano pequeño también iba a entrar como franciscano. Eso animó y ayudó a Raimundo a seguir con su vocación. Hoy en día a Raimundo lo conocemos como San Maximiliano Kolbe. Evangelizó India, China, Japón. Fundó una ciudad entera dedicada a la Virgen que rápidamente tuvo más de 900 frailes. Fundó una revista, fue un mártir de la caridad. Bueno, un tío increíble. Si quieres saber más sobre la vida de este santo, puedes pinchar aquí para ver un documental gratis en YouTube. Ahora imagínate por un segundo que San Maximiliano Kolbe hubiese decidido entrar en el ejército y no hacer caso a su vocación. Quizás ahora mismo nadie se acordaría de él, ¿no? No hubiese tenido realmente una vida plena y feliz. Imagínate cómo hubiese sido su vida si hubiera estado en el ejército. Gracias a Dios, como decía, gracias a Dios
Esto nunca ha ocurrido. ¿Por qué? Porque San Maximiliano Kolbe respondió generosamente a la llamada de Dios. ¿Y tú? Sí, tú. ¿Has pensado alguna vez sobre esto? ¿Has pensado que Dios tiene un plan pensado para ti desde toda la eternidad para que seas realmente feliz? Piensa por un momento todas las personas que dependen de ese sí tuyo. Que en tus manos tienes la salvación de muchas almas. Respóndele. Empieza a pensar en esto ahora, llévalo a la oración. También lo que puedes hacer si quieres es compartir este vídeo con tus amigos para evangelizar al mundo. También os puedes seguir aquí en Twitter o en Facebook y escribirnos preguntando vuestras dudas, sugiriendo temas para los vídeos de cada semana o simplemente comentando lo que queráis. Pues nada, el tiempo de este vídeo se ha acabado y recuerda, Dios tiene un plan para ti para hacerte feliz. Hasta la próxima.